El país se presta a vivir una nueva consulta popular, la tercera en los últimos tiempos, y en la que se van a consultar temas en los que el pueblo ecuatoriano ya se había pronunciado con un no, como por ejemplo el tema del trabajo por horas, solo para citarle un ejemplo. Lo cierto es que se espera que este tema sea analizado por la Corte Constitucional, pero la pregunta es ¿en qué medida esta nueva consulta popular va a solucionar los problemas que actualmente tiene el país, por un lado, y por otro, si se le puede consultar al pueblo ecuatoriano temas por los que ya se pronunció y ya se conoce cuál es la opinión del electorado? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, siempre es un placer estar con ustedes. Sobre el tema de la consulta popular, yo creo que desde la vuelta a la democracia ha sido absolutamente claro y ha quedado claro para la democracia ecuatoriana cómo es que esta institución de carácter constitucional, la consulta popular, es un mecanismo de democracia directa, pero ha servido para legitimar, ratificar o no las actuaciones de un gobierno y un proyecto político de turno, ¿no? Este tema recurrente de la consulta popular, sin que la consulta como institución pueda desplegar todo ese potencial epistémico que tiene que ver con una fuerza deliberativa, digamos, una discusión y una conversación nacional extendida, yo creo que no sirve de mucho. En algún medio decía yo, parecería ser que los ecuatorianos vivimos en una democracia fatigada y pensamos que esto de recurrir frecuentemente a la consulta popular es la panacea y la solución a los problemas. Como hemos visto, me parece ser que habían dos temas en relación con la consulta popular que ya tenían un trabajo previo, ya tenían un dictamen de la Corte Constitucional, ya tenían una discusión parlamentaria y que han sido instituidas como dos preguntas seguras, digamos, que estarán para el tema de la consulta popular en diciembre. Y a tono con un pronunciamiento de la Corte Constitucional que tiene que ver con la adopción cautelar de las leyes cuya inconstitucionalidad se demandaron, me parece ser que el presidente, más de una reacción visceral, plantea un nuevo paquete de preguntas. Abro un paréntesis acá, hay que tener claro que el presidente podría enviar nuevas preguntas también, podría quitar otras, ya hemos visto en el pasado cómo ha sucedido esto, pero plantea un paquete de preguntas añadidas a estas dos que se veían venir y que tienen que ver con si los casinos, no los casinos, algo que también ya se les preguntó al pueblo ecuatoriano anteriormente, el trabajo por horas con alguna reforma puntual para darle un nuevo carácter, me parece, pero sustancialmente me parece ser que la cuestión más preocupante, debo decirla como profesor de Derecho Constitucional, es esta del control político a la Corte Constitucional. Esta creo que es una pregunta trascendental y que yo esperaría que voces se hagan eco de esta iniciativa del presidente, sobre todo para dar buena cuenta y plantear un debate serio y responsable del rol que tiene una Corte Constitucional en una democracia. ¿Sí? Esto es importante. Yo creo que ya vimos en el pasado, por cierto, cómo es que el Tribunal Constitucional, cuando estuvo sometido al control político, cada vez que una decisión del Tribunal Constitucional le incomodaba al poder político de turno, los jueces del Tribunal Constitucional eran removidos, eran sancionados. Y es lamentable, por así decirlo, que el presidente insista en que debe existir un control político bajo el pretexto de que todos los funcionarios públicos deben estar sometidos y responsables frente a las acciones u omisiones en el ejercicio de su función. Me parece ser que no se comprende, no se entiende cuál es el rol de una Corte Constitucional en una democracia como garante del texto constitucional. ¿Cómo está, doctor López? Un gusto saludarle, buenos días. Yo quisiera partir por ahí, que nos ayude a entender cuál es justamente ese rol que debe desempeñar un tribunal altísimo como el de la Corte Constitucional para una democracia. ¿Cuál es la importancia que tiene un tribunal de justicia como el de la Corte Constitucional para una democracia en un país que necesita justamente contrapesos que sean lo suficientemente independientes y autónomos? Yo creo que esta pregunta, más bien gracias por la pregunta, porque es bastante oportuna. Pocas veces existen los espacios para poder discutir estas cuestiones que realmente son de la mayor importancia. Si la Constitución es la norma suprema, es lógico que debe existir un guardián supremo de esa norma fundamental. La Constitución es la norma fundamental dentro del ordenamiento jurídico y bajo ese esquema, digamos, los sistemas jurídicos contemporáneos, piensen ustedes, generalmente a partir de la posguerra europea,
como fue el caso del Tribunal Constitucional alemán, como fue el caso italiano, como fue el caso español, cuando se retoma la democracia en 1978, el caso portugués, y luego toda Europa del Este han instituido en sus vueltas a la democracia, cuando nacen nuevas repúblicas, cortes constitucionales, tribunales constitucionales, y lo propio también ha sucedido con algunas divergencias en el caso latinoamericano, ¿no? En las constituciones se han instituido estos guardianes de la Constitución y guardianes de los derechos fundamentales. Las cortes y tribunales constitucionales, por así decirlo gráficamente, son órganos extrapoder, es decir, no están insertos en la clásica división de poderes. Hoy se habla de división, de que el poder es uno solo y que lo que se ha dividido es la función. No están insertas, decía, en la clásica organización del poder, como por ejemplo lo es la función judicial y su estructura orgánica sistémica. La Corte Constitucional es el guardián de la Constitución de los derechos fundamentales, y a pesar de que son responsables por los actos, por cuestiones de responsabilidad penal, no son responsables por el ejercicio de la función jurisdiccional en desempeño y guarda de la Constitución. Los jueces constitucionales son esenciales, los tribunales constitucionales son esenciales para una democracia porque constituyen o se instituyen como los árbitros del proceso político. Y acá voy a decir algo que puede causar algún escozor, pero que es cierto, digamos. Los jueces constitucionales resuelven cuestiones políticas, sí, naturalmente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es esta señalada idea? Porque la Constitución, siendo norma jurídica de un ordenamiento, es también una norma política, claro, en el sentido de que está organizando jurídicamente el ejercicio del poder público. Considerando que su origen es político, pues doctor, nace de una asamblea constituyente que fue un órgano político. Naturalmente, la Corte Constitucional, mucho se ha dicho que no es una norma política y claro, centralmente es norma jurídica de aplicación directa, inmediata, que resuelve los problemas jurídicos cotidianos de la gente, pero tiene un marcado matiz político. De manera que los jueces y guardianes de esta Constitución normativa, pero también con un matiz político, resuelven cuestiones políticas dentro de los estados constitucionales y democráticos de derecho, pero naturalmente los cánones en base de los cuales resuelven estas cuestiones tienen que ser jurídicos, es decir, la evaluación de los dictámenes, de las resoluciones de la Corte tienen que ser dentro de los marcos jurídicos. Esto muchas veces estorba al poder político de turno y naturalmente se plantean estas ideas que constituyen una barbaridad, hay que decirlo con voz muy clara, respecto a estas intentonas de someter a los órganos constitucionales independientes. ¿A quién se debe la Corte Constitucional? No se debe al poder político de turno, se debe a la Constitución de la República. Ese es el rol fundamental. Por eso es que la crítica se ha encendido. Yo creo que una crítica visceral también. Hoy escuchaba algunas noticias. La ministra de Gobierno decía que la Corte Constitucional es enemigo de la gente. Y me parece ser que esta expresión desafortunada, por decirlo menos, desconoce cuál es el papel y el rol de un tribunal constitucional en una democracia. De hecho, ¿qué tan peligroso puede ser esa narrativa del gobierno y de sectores afines al gobierno en el sentido de desprestigiar a la Corte Constitucional? La reacción que han tenido el presidente de la Asamblea, la ministra de Gobierno que usted cita, que incluso les decía a los jueces de la Corte Constitucional, apenas se conoció que se aceptó a trámite algunas de las observaciones a las leyes del gobierno, en el sentido de que tienen que dar la cara, que no nos conformamos con un boletín, etcétera, etcétera, y esta campaña de desprestigio que comenzó antes del pronunciamiento, que se mantiene y que seguramente se profundizará una vez que se conozca la sentencia definitiva de la Corte. Yo creo que hay que tener cuidado con esas expresiones porque en el fondo pueden estar respondiendo, digamos, a alguna agenda. Yo pensaría que el proyecto de una asamblea constituyente no ha desaparecido del todo. Yo creo que hoy señalar a la Corte Constitucional como el responsable, digamos, entre comillas, de un caos institucional y democrático dentro del Estado, podría estar presente, lo cual sería lamentable, ¿no? Es decir, hoy por hoy, a culparle a la Corte de que ha hecho su tarea, de que ha ejercido su labor, es una cuestión sencilla desde el ejercicio del poder político, pero yo creo que lo responsable es leer estos autos que ha expedido la Corte Constitucional. Hay que decirlo también, la Corte lo que ha expedido es
medidas cautelares para suspender provisionalmente ciertos artículos o disposiciones normativas de estas leyes. Es decir, no constituye prejuzgamiento, eso hay que decirlo claramente para todos quienes nos escuchan, y la Corte Constitucional lo único que ha hecho, decimos, digamos en las cátedras, que frente a un argumento prima facie, es decir, a primera vista aparece como inconstitucional y que podría generar daños irreversibles, es adoptar una decisión cautelar para suspender el ejercicio de la vigencia de estas normas hasta que la Corte Constitucional, con el tiempo que amerita, pueda resolver el fondo de estas controversias constitucionales. Y es que una demanda de inconstitucionalidad normalmente en el Estado constitucional y democrático toma algún tiempo. De manera que la Corte Constitucional me parece ser que ha hecho lo correcto. Habían fuertes vicios de inconstitucionalidad en estas normas y lo que ha resuelto es suspender temporalmente, lo cual, reitero, no constituye un prejuzgamiento y una decisión de fondo. La Corte lo resolverá con la tranquilidad del caso cuando esto sea oportuno. Y me parece que esto naturalmente ha incomodado al poder político de turno y hoy tenemos ya una idea de esta consulta popular capaz de someter a la Corte Constitucional al poder político. Esto creo que es absolutamente lamentable. Ahora, doctor, a propósito de lo que usted señalaba en la primera parte de la conversación, en su introducción, hay personas que en la transmisión van comentando y que de alguna manera también refuerzan esa idea. Y por acá Ángel Uyaguari decía, ¿qué forma de insistir en más consultas innecesarias? Y yo quiero tratar de contextualizar este comentario de Ángel, de adherirle también a lo que usted decía en su introducción, quizás mencionando el hecho de que el gobierno persiste en mantenernos en constante campaña política porque le ha sido rentable, por un lado, y evita la utilización, por ejemplo, de la Asamblea para llevar adelante determinadas reformas por la vía de la reforma parcial. Para eso se necesita la Asamblea, que bien podrían hacerlo porque ya lo han hecho y les ha dado resultado, porque además tienen la mayoría para lo propio. Entonces, ¿usted siente también ese ánimo del gobierno de estar constantemente en campaña, considerando que de aquí se viene la consulta, que va a ser un termómetro para Novoa, de popularidad, de credibilidad, de aceptación, etcétera? Y de ahí vamos al 2026, que va a ser año de pre-campaña electoral de cara a las seccionales, donde ADN va a, obviamente, meterse con todo en los territorios. ¿Usted cree también que hay un ánimo de innecesariamente llevarnos a las urnas para mantenernos en campaña, porque la agenda es una agenda más política que técnica, que jurídica, que de estructurar un camino más claro, más nítido de lo que quiere Novoa y el gobierno para el país? Me parece que esta idea de una nueva consulta popular no es una novedad tanto en el gobierno actual, pero también en los gobiernos que lo han precedido, digamos. Claro, es decir, porque Lazo y Moreno también recurrieron a la muletiza de la consulta. Esta idea de la consulta popular ha sido recurrente en los diferentes gobiernos de turno. Inclusive yo decía, desde la vuelta a la democracia, en el año 78, 79, más de una decena de consultas populares se han planteado. Y fíjese usted cómo es que se nos plantea ya, en el gobierno de Correa se planteaba el tema de sí los casinos, no los casinos, sí los toros, no los toros. Hoy volvemos con el tema de sí los casinos. Esta idea recurrente también que se planteó en el gobierno de Lazo, de que se eliminaba el Consejo de Participación Ciudadana, el contrato laboral por horas también, digamos, es decir, han sido temas recurrentes. Me parece ser que en el Ecuador, yo decía en la introducción de esta conversación, vivimos de una democracia fatigada y pensamos que las consultas populares vienen a ser como las panaceas, digamos, de los problemas jurídicos de los ecuatorianos. Hace unos segundos, bien lo planteaba usted y decía, pero es que hay ciertas cuestiones que pueden ser discutidas en el Parlamento. Y yo ahí tengo también una preocupación. Hay que tener presente que todo el antecedente de estas leyes que han sido aprobadas, me refiero a ley de solidaridad, inteligencia, integridad pública, obedecen a declaratorias de estado de excepción que le han permitido al presidente de la República, de alguna manera, tener la iniciativa para enviar proyectos de ley calificados como económicos urgentes. Así es. ¿Qué es lo que ha provocado esto? Primero, ha provocado que obviemos los trámites ordinarios de aprobación parlamentaria. Y segundo, ha obviado también una discusión extendida y robusta que tiene y debe darse en el Parlamento Nacional.
Como eso no hemos tenido, como naturalmente el Parlamento no ha cumplido su rol constitucional definido, luego naturalmente la Corte Constitucional es quien tiene que pronunciarse. Y esto nos lleva también a la idea que veníamos planteando. ¿Por qué es que las Cortes Constitucionales en Latinoamérica en general, en el Ecuador, han cumplido este rol en donde están resolviendo constantemente los problemas políticos de la democracia? Yo creo que cuando una Corte Constitucional está sobreexcitada, por así decirlo, y está constantemente llamada a pronunciarse, esto es un mal síntoma dentro de la democracia. No es positivo que una Corte Constitucional todo el tiempo esté pronunciándose. De hecho, decía, es un mal síntoma porque esto supone que alguien no está cumpliendo sus tareas o no está haciendo los deberes dentro de una democracia. Y ese alguien generalmente suele ser el Parlamento o el presidente de la República, como hemos visto en el caso ecuatoriano, que naturalmente incita para que la Corte Constitucional vaya marcando los límites de la cancha de juego y vaya definiendo cuáles son los límites de actuación de los poderes públicos en el marco constitucional. Eso ha pasado con el tema de las leyes hoy suspendidas provisionalmente en algunos artículos, y también, naturalmente, ya veremos qué es lo que dice la Corte Constitucional a tono con la iniciativa de esta consulta popular. Porque recordemos algo, para que todos quienes nos siguen esta mañana, la Corte Constitucional es quien tiene que calificar la constitucionalidad de las preguntas que se planteen y también la vía que ha de adoptarse en uno u otro caso para el cambio constitucional que tiene que ver, por ejemplo, con el Consejo de Participación Ciudadana, que ya tiene algún antecedente y pronunciamientos de la Corte. Ya nos han dicho que esto opera vía reforma parcial. Respecto al contrato por horas, también la Corte Constitucional ya se ha pronunciado y creo que hay temas que ya están pendientes de resolución, pero veremos qué es lo que pasa de aquí y si los tiempos le dan al presidente de la República también para llegar a diciembre con estas nuevas preguntas. Pero ¿cómo debería pronunciarse la Corte Constitucional con todos los antecedentes que usted ha señalado, doctor López? Y sobre todo en esta pregunta específica que va dirigida a ellos, a los integrantes del máximo organismo de control constitucional. ¿Cuál debería ser el pronunciamiento? Bueno, primero hay que decir algo, ¿no? Cuando se plantea una consulta popular, hay que definir si esta consulta popular es de tipo plebiscitaria o de tipo referéndum. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se tratan de consultas de tipo plebiscitaria son cuestiones generales. Por ejemplo, si los casinos, no los casinos, pero cuando se plantean preguntas de tipo referéndum, esto tiene que ver con reformas de carácter normativo, sustancialmente con cambios a la Constitución en el caso concreto. Fíjese usted, eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, control político a la Corte Constitucional. Y ahí es cuando la Corte, en un dictamen de vía, que es lo que se conoce, tendrá que calificar si esto es posible a través de enmienda, reforma parcial o asamblea constituyente. La Corte ya tiene precedentes en algunos casos y me parece ser que una Corte seria y responsable ha de tener que atenerse a sus precedentes, salvo que exista alguna característica que la distinga, ¿no? Pero sustancialmente un principio de coherencia es un principio rector dentro de un órgano jurisdiccional, de una alta corte, y claro, la Corte, entiendo yo, si es que el tema de por ejemplo, para plantear el tema del control político a la Corte, tiene que pasar por el control de la Corte Constitucional, esto no podrá hacerse a través de una enmienda a la Constitución, tendrá que hacerse a través de una reforma parcial, aun cuando, repito, ya hay antecedentes en la propia Corte Constitucional respecto a estos temas que se plantean para una consulta popular. Y preguntar sobre las mismas cosas donde que ya hubo un pronunciamiento popular vía consulta, ¿no es un gasto innecesario si ya conocemos cuál es el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano respecto a temas que ya fueron consultados? Absolutamente. A mí me parece ser que esto naturalmente obedece a atajos democráticos o naturalmente tienen que ver con una fuerte desconocimiento o irresponsabilidad. No quisiera pensar en eso, pero es que la Corte ya se ha pronunciado en algunos casos, pero también el pronunciamiento ciudadano y popular ya se ha dejado ver en algunas otras consultas populares, con lo cual no solo que es un gasto innecesario, sino que también podría esto evidenciar un distractor para una consulta popular que, como decíamos hace un segundo, no tiene sino un efecto de ratificar una gestión del gobierno de turno, como ha sucedido ahora y como ha sucedido en el pasado, ¿no?
Sí, ahí coincido yo con los criterios que nos describe por acá el doctor Juan Manuel Fuertes, que le mando un abrazo, está pendiente de la conversación y del noticiero. Con respecto de que el uso de las consultas populares son mecanismos que usan los gobiernos frente a sus necesidades políticas y por eso provocan estos desgastes de la consulta popular. Lo mismo podríamos habernos planteado en la consulta de abril del 2024, cuando se propusieron los mismos temas que Lasso había propuesto en febrero del 2023. Yo tengo dos inquietudes, doctor López. Una que tiene que ver con respecto de la puesta en escena que usó la ministra Rovira con el presidente Olsen acompañada de policías y militares, ¿no? El mensaje que le envía no solo a la Corte Constitucional, sino al mundo, porque ya se ha pronunciado organismos internacionales como Human Rights Watch, preocupadas justamente de las amenazas que hay contra la Corte Constitucional, ¿no? Un mensaje de una ministra y un presidente de legislativo, ejecutivo y legislativo, dos funciones del Estado, que deberían actuar por cuerda separada, la una se supone que es contrapeso de la otra, pero aparecen acompañados de policías y militares, además encapuchados, etcétera, enviando un mensaje a la Corte y al mundo, por un lado, ¿no? ¿Qué hay detrás de aquello? ¿Cómo lo han interpretado ustedes? Y lo otro, hay quienes señalan que los jueces de la Corte Constitucional, por muy sabios que puedan ser, deberían estar sujetos a algún tipo de control y de fiscalización, que a alguien deberían rendirle cuentas. ¿Qué se les puede ofrecer como respuesta o argumento de por qué no? Y digo, el espíritu constituyente de Montecristi está ahí, desde ahí viene esa disposición de que no sean sometidos a juicio político, pero ¿qué otra cosa se les puede decir a quienes creen y consideran que los jueces constitucionales, por muy sabios que puedan ser, deberían estar sometidos a un control político? Bien, sobre la primera pregunta, el mensaje del gobierno con un pronunciamiento de la ministra y las fuerzas del orden. Esto también es lamentable. Yo quisiera partir de una disposición constitucional que esto debería ser absolutamente clara, ¿no? El más alto deber del Estado, de las servidoras y servidores públicos, consiste en respetar y hacer respetar los derechos fundamentales y la Constitución. Yo creo que este tipo de amenazas, digamos, de alguna manera, al orden constitucional, a las atribuciones de la Corte y el mensaje que se transmite, tienen que ser cuestionadas porque no es posible que una Corte Constitucional que está cumpliendo su rol constitucional definido luego sea amenazada, digamos, a partir de un pronunciamiento de carácter político, ¿no? Y esto tiene que ver con la segunda pregunta. Naturalmente, ¿cómo someter a los jueces de la Corte a un tipo de control? Hay que decir que los jueces de la Corte son responsables penalmente, es decir, son responsables por delitos que se cometan, existe un procedimiento que puede ser activado. Lo que no son responsables, y esto es coherente con la teoría constitucional contemporánea a nivel comparado, es que no son responsables por las opiniones jurídicas que emiten en el ejercicio de su función. Decía hace un momento, si la Constitución es suprema, requiere de un guardián supremo, y naturalmente dentro de los estados democráticos tiene que haber necesariamente un órgano de cierre que se llama dentro del sistema constitucional, y en este caso ese mayor órgano de cierre dentro del sistema constitucional naturalmente es la Corte Constitucional. ¿Cómo garantizar la independencia de los jueces y juezas de la Corte Constitucional? Si bien no existe un sistema perfecto de designación de juezas y jueces, sin embargo, los grados de independencia están dados dentro de los diseños institucionales dentro de cada estado. Piense usted concursos públicos, piense usted años en el ejercicio de la función que no coincidan con periodos presidenciales a efectos de no tener una deferencia para con el poder político de turno. Y piense usted también que esto que hoy de manera, digamos, intuitiva lo venimos sintiendo los ecuatorianos, tiene que ver con que en la discusión teórica se ha llamado la discusión contramayoritaria. ¿Cómo es que las juezas y jueces, las cortes y tribunales cumplen un rol contramayoritario al ejercicio del poder? Ese es el rol constitucional definido de una corte. Las cortes no están para ser deferentes con el poder político de turno. Las cortes están para ser órganos de control, equilibrio y árbitros institucionales dentro del juego democrático, roles contramayoritarios. Se podría pensar en depurar el sistema de selección de jueces. Naturalmente, se podrían pensar en ciertos mecanismos institucionales, al diseño institucional, que permitan mejorar ciertas partes en la designación de jueces. Yo creo que eso es positivo, pero de ahí pretender a someter al control político, ya lo hemos visto en el pasado.
yo creo que sería un retroceso, yo creo que seríamos motivo de burla a nivel internacional de que el control político naturalmente rija los destinos de la Corte. Decía hace un momento, el Tribunal Constitucional y la experiencia bajo la Constitución 98, esto ya fue evidente y fue patente. En todos los sistemas jurídicos contemporáneos, los jueces no responden políticamente por el ejercicio de sus decisiones jurídicas que contienen sus fallos. Ahora, doctor López, la ministra de Gobierno ha señalado que los jueces constitucionales tienen una agenda propia, que le han dado la espalda a las fuerzas del orden y a su vez al pueblo ecuatoriano. ¿Se puede considerar que los jueces constitucionales tienen una agenda propia? Yo acá tengo que ser claro también, uno puede estar de acuerdo o no con ciertas decisiones de la Corte. Yo también he sido crítico como profesor universitario de algunos criterios y argumentos que ha utilizado la Corte respecto de decisiones que se han adoptado, criterios de prioridad que ha tenido la Corte en algunos casos o no, pero no creo que se pueda hablar de una agenda política. Yo decía hace un segundo, ¿no? Los jueces constitucionales resuelven cuestiones de la mayor política dentro de un Estado, pero los cánones de resolución tienen que ser cánones jurídicos, es decir, los jueces constitucionales resuelven estas cuestiones, por ejemplo, si el matrimonio igualitario, no el matrimonio igualitario, si la eutanasia, no la eutanasia, la muerte cruzada, no la muerte cruzada, porque son instituciones constitucionales. Yo creo que están cumpliendo con el rol constitucional definido. Lo grave sería, como decía hace un segundo, ver una Corte Constitucional que es diferente con el poder político de turno, que por cierto, también la tuvimos en un momento, ¿no? Esto es cuestionable. Yo creo que las Cortes tienen que ser independientes, responden a través de sus decisiones y naturalmente cuestionar estas decisiones es trabajo de todos. Es decir, informarnos sobre las decisiones de la Corte, poder, digamos, hacer una crítica a las decisiones de la Corte, ciertamente, pero de ahí a atacar como enemigos del pueblo, me parece ser que hay una enorme distancia, ¿no? Uh-huh. Doctor López, en conclusión, ¿todas estas consultas populares han cambiado la situación del país para bien? Para nada, yo creo que lo hemos visto en el pasado también y esta no será la excepción. Las consultas populares no están cumpliendo ese fin constitucional para el cual fueron diseñados. Si nosotros vemos el texto constitucional, hay ciertos mecanismos de democracia directa, dentro de ellas la consulta popular, hay la revocatoria del mandato, la iniciativa popular normativa, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la consulta popular, esta no está desplegando todo ese potencial que como institución deberíamos esperar. Cuando se plantea una consulta popular, lo que deberíamos esperar por parte del gobierno, por parte de las autoridades públicas, es que se despliegue una discusión amplia, una discusión robusta a nivel ciudadano. Y eso no vemos. Lo que se plantea acá es una agenda política, digamos, coyuntural, y se plantea como a partir de una falsa evidencia de que estas consultas y pronunciamientos ciudadanos van a resolver los problemas. Y eso no ha sucedido en el pasado, no ha sucedido ahora también, y yo creo que más bien esto tiene que ver con una manipulación de la información, sobre todo en una institución tan delicada y tan seria como es la consulta popular dentro de una democracia. ¿Hay un tiempo establecido, doctor López, para que la Corte se pronuncie sobre estas preguntas que plantea ahora el presidente para la consulta popular? Y le pregunto esto porque la ministra ha dicho que entre hoy o mañana van a enviar estas preguntas a la Corte Constitucional, pero la Corte Constitucional está casi arrinconada con tantos casos que tratar, tiene más de 20 demandas de inconstitucionalidad a las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, se ha pronunciado sobre algunas, pero también en su fallo o en su informe ha advertido que él va a seguir tramitando en orden cronológico otras demandas de inconstitucionalidad sobre algunas leyes, las que han sido observadas inicialmente o admitidas a trámite inicialmente. Y a esto le suma el pronunciarse sobre la consulta popular, o sea, ¿a qué tiempo lo va a hacer? ¿En qué tiempo tendrá que pronunciarse? Y si esos tiempos le podrían favorecer políticamente al gobierno. Bueno, dos cosas en relación con esta pregunta. Sí, yo creo que es extenuante la labor de la Corte Constitucional y los casos que llegan a decisión de la Corte. Fíjese usted que a partir del marco de atribuciones y competencias constitucionales que tiene la Corte, tiene un sinnúmero de atribuciones y causas pendientes, a pesar de que creo que van haciendo un esfuerzo en la agenda para ponerse al día, pero naturalmente esto supone una tarea titánica. Y ha de obedecer a los tiempos cronológicos de ingreso de causas, cómo tiene que ir resolviendo la Corte Constitucional. Tiene estas demandas de inconstitucionalidad pendiente, tiene temas de acciones extraordinarias, tiene
seguimientos de incumplimiento de sentencias y ahora naturalmente el pronunciamiento que corresponde. En relación con el pronunciamiento a la consulta popular, la Corte Constitucional tiene diferentes escenarios o momentos para poder pronunciarse. Uno tiene que ver con el dictamen de vía, es decir, cuál es el procedimiento que ha de adoptarse para los cambios que se plantean, si obedecen a cuestiones de carácter plebiscitaria, si obedecen a cuestiones de carácter de enmienda constitucional, si obedecen a cuestiones de reforma parcial o en su defecto asamblea constituyente, que me parece ser que acá no sería el caso. Y luego viene otro momento de la Corte Constitucional, es un dictamen ya a la pregunta, cómo ya una vez que se ha dictaminado la vía, esto vuelve al Ejecutivo y naturalmente luego se plantea un nuevo informe de la Corte Constitucional en relación a cómo queda formulada la pregunta. Y ahí viene otro momento del control de constitucionalidad que tiene que ver con el tipo de pregunta, que la pregunta respete y que no sea una pregunta capciosa, que no sea inductiva, que no sea una pregunta de tipo compuesta, es decir, tienen algunos en un segundo momento de control de la Corte Constitucional. Yo creo que los tiempos quedan muy apretados para el presidente de la República. Honestamente, desde un punto de vista objetivo, creo que habrá posibilidad para cuestiones de carácter plebiscitaria. Creo que eso sí, por ejemplo, cuestiones que no tengan que ver necesariamente con una reforma parcial. Digo esto porque si la Corte Constitucional dictamina que hay cuestiones que en el marco de la consulta tienen que pasar por la reforma, no se olvide que esto tiene que pasar a la discusión legislativa. Es decir, pasa el pronunciamiento de la Corte, regresa a la Asamblea Nacional y al ser reforma parcial tiene que haber primero y segundo debate, mediando 90 días entre primero y segundo debate, y luego nuevamente al control, al presidente y al control de la Corte. Es decir, lo que hoy tenemos con la pregunta 1 y 2, la referida a bases militares y a financiamiento de partidos políticos, ha tenido que pasar algún tiempo, control de constitucionalidad en la Corte, debate parlamentario, y hoy recién las tenemos como preguntas efectivas para la consulta popular que se plantea en diciembre. No creo que los tiempos den, o quizá muy ajustados, diría yo, para las otras preguntas que hoy se plantean, salvo algunas cuestiones que tengan que ver con enmiendas, es decir, cuestiones más sencillas de carácter plebiscitario que no tengan que pasar por una discusión parlamentaria.